Chicos, la clase de hoy es de la psicología evolutiva. Vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando, bueno, por varios autores en las diferentes etapas de la vida. Ya. Pues, ya. Como una definición, ¿qué nos dice que es la psicología evolutiva o psicología también del desarrollo? Como su nombre lo dice, evolutiva, ¿no es cierto? Hay una evolución, estudia los cambios, especialmente los psicológicos, ¿ya? Que se dan en cada etapa según la edad y, o sea, la edad y el tipo de las personas. Si ven ahí el dibujito, como vemos a un bebé, a un niño, a un escolar, un adulto, un adolescente, adulto y un adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios específicamente psicológicos son los que se van a dar a lo largo de su desarrollo, ¿no es cierto? Desde que son concebidos, es decir, desde que se une la célula, ¿no es cierto? Masculina y femenina, el espermatozoide y el óvulo, desde esa concepción hasta su muerte, ¿ya? Entonces nosotros desde ahí, desde que nos forman ya en el útero, ya experimentamos este desarrollo, esta evolución, ¿ya? Entonces, en esta psicología evolutiva o psicología del desarrollo vamos a encontrar a varios autores, ¿ya? Que han ido aportando un poquito en esta parte para mostrarnos cómo son nuestros cambios en cada etapa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este personaje, Eric Erikson? ¿Ya? Él nos dice que en la psicología evolutiva existen una serie de tareas implícitas en el desarrollo del ser humano, ¿ya? Que son propias de cada etapa. Es decir, los bebitos, ¿no es cierto? Cuando nacen tienen sus reflejos de succión, por eso buscan el pecho, ¿no es cierto? Van creciendo, quieren aprender a caminar, es decir, que es propio de cada etapa este desarrollo, ¿ya? Y dice que la mayoría de estas tareas son impuestas por la sociedad y la cultura, es decir, que la sociedad nos ha dicho que a partir de los 3 años el niño tiene que ir a inicial uno, ¿cierto? Son cosas que hemos ido poniendo la sociedad, que a los 5 años tiene que ir al jardín, hemos dicho que a los 12, 11 años tiene que acabar la escuela y así. Algunas cosas o actividades o tareas propias de nuestro desarrollo han sido impuestas por la sociedad, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Que a través de este proceso, ¿no es cierto?, de socialización, de cumplir con la sociedad, tenemos compromisos de cumplir tareas en donde cada persona desarrolla una aspiración de lograr algo. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros decimos que a los 18, 17 tenemos que graduarnos de bachilleres, ¿no es cierto? Lo puso la sociedad a eso. Y lo que crea una aspiración para los jóvenes, llegar a esa edad para ser bachilleres. Posteriormente, seguir la universidad. Son aspiraciones que se van dando por tareas impuestas por la sociedad, ¿ya? Y esto va a determinar los diferentes momentos de nuestra vida. ¿Qué más nos dice? La psicología dice del desarrollo, o también llamada psicología evolutiva, estudia 4 campos. Estos campos son del desarrollo que dan también cambios en la conducta, ¿ya? Estos cambios van a estar, claro, en el individuo propiamente y se van a ver vistos a lo largo de toda su vida, ¿ya? Estos 4 campos en donde hay este cambio, este desarrollo son el campo biológico, obviamente, ¿no es cierto? Mientras vamos desarrollándonos, se va viendo evidente nuestros cambios físicos, ¿no es cierto? La mujer, ¿qué hace? Se aumentan las caderas, ¿no es cierto? Aumento de las mamas, su primera menstruación, que es la menarquía, en el hombre igual, ¿no es cierto? Se engrosa su voz, el aumento del tamaño de sus genitales, crecimiento del vello púbico. Entonces, en lo biológico va a haber ese cambio, ese desarrollo físico, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Vamos teniendo diferentes formas de pensar, de ver las cosas, que eso se ve reflejado en el campo cognitivo. Así, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, nuestros procesos mentales, nuestras capacidades de aprender también van aumentando o disminuyendo, claro, ya en la vejez.
Entonces, siempre va a haber este desarrollo. Vamos a ser capaces, cada vez que vamos evolucionando, de solucionar problemas, ¿ya? ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros tengamos esa motivación y esa curiosidad, porque si nosotros somos personas que nos conformamos con lo que haya, con lo que hay, nunca vamos a estar adelante de. Por eso dice, la motivación y la curiosidad son una parte muy importante para desarrollar esta parte cognitiva. Las personas que son curiosas, que leen, que investigan, tienen este campo cognitivo más desarrollado, ¿ya? Luego tenemos el campo psicosocial, que tiene que ver mucho a la parte de lo social, de las relaciones e interacciones que tiene el individuo con su entorno, ya sean sus padres, la familia, los amigos, ¿no es cierto? Que estos van a impartir principalmente nuestros padres en nuestros principios morales y éticos, ¿ya? Nuestros padres son los que de niños nos inculcan los valores, ¿no es cierto? A ser educados, a ser respetuosos, a ser ordenados. Desde ahí van naciendo sus principios morales y éticos. Y claro que los vamos a ir formando, los vamos a ir moldeando con el paso del tiempo, con nuestros profesores, con nuestros amigos, con la parte cultural también en donde yo viva. Ya, luego también tenemos el último campo que es el socioafectivo. Como su nombre lo dice, la parte afectiva, ¿no es cierto? La parte emocional, cómo soy capaz de expresar mis emociones, mis sentimientos y, ¿no es cierto?, mis pasiones a la sociedad, a las personas que me rodean, ¿ya? ¿Qué tenemos más acá? También nos habla que esta psicología del desarrollo eh, depende mucho de tres grandes factores, ¿ya? El primer factor es la etapa de la vida en que la persona se encuentra, ¿ya? Ya que nosotros, si somos niños, si somos adolescentes, si somos adultos, vamos a tener diferentes cambios, diferentes desarrollos. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí la infancia? La infancia es el periodo de vida que se extiende desde el nacimiento hasta la aparición de la función reproductora. Es una definición pequeña, pero yo les traigo aquí este cuadro. Este cuadro nos va a servir mucho porque eh, es creado, es dado en nuestro país por el manual, acá debajo les puse MAIS, es el Manual de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública. Nosotros a nivel de Ministerio de Salud Pública y a nivel tanto privado público nos manejamos con hojas en donde diferenciamos estos ciclos de vida. ¿Para qué? Especialmente en la niñez, si ven que vemos la niñez de 0 a 9 años y dentro de este grupo tenemos recién nacido de 0 a 28 días, un mes a 11 meses, de 1 año a 4 años, de 5 años a 9 años. Ustedes me dirán, ¿por qué? Ustedes me dirán, Lisen, ¿por qué en este grupo de la niñez hay estos subgrupos? Y aquí viene la respuesta. Como les decía, nosotros a nivel, especialmente lo público, pero también obviamente lo privado, en la parte de la niñez nos manejamos con hojas en donde registramos el crecimiento, registramos, claro, la altura, el peso, ¿no es cierto?, la talla. Vamos registrando según estos rangos de edad que están dentro de la niñez. Entonces van a haber hojas para recién nacido, hojas para 1 año, 1 mes a 11 meses, hojas para 1 año a 4 años, hojas de 5 años a 9 años, porque cada de este subgrupo se maneja sus diferentes curvas. Y ya se darán cuenta, no sé si ustedes ya han tenido prácticas o ya las tendrán a nivel más que todo de centro de salud o a nivel de consulta donde está el pediatra, consulta más que todo de niños, se manejan estas hojas en donde le pesan y la tallan, o la mayoría de aquí que ha tenido a sus hijos, ¿no es cierto? En el carnet de vacunas tienen las curvas y estas curvas de crecimiento de peso van por estas edades, se clasifica. Entonces, ¿qué quiero yo, chicos? Yo quiero que de aquí se aprenda toda esta columna donde dice ciclo de vida, ¿ya? Ya esta parte del grupo de edad no les voy a pedir tanto para que no se me hagan bolas, pero sí quiero que ustedes se aprendan qué edad tiene la niñez. Quiero que sepan que va de 0 a 9 años. Y estos son datos reales porque son del MSP, es lo que nos manejamos a nivel de nuestro país. Y también quiero que sepan cuándo se considera recién nacido. Se considera un niño recién nacido de 0 a 28 días, ¿ya? Esos dos del principio. Siguiente.
Adolescentes. ¿Quiénes consideramos adolescentes? De 10 a 19 años, ¿ya? Esta se distribuye, claro, en la primera etapa adolescente que va de 10 a 14 y la segunda etapa de adolescente de 15 a 19. Pero el grupo total es de 10 a 19, ¿ya? Luego tenemos los adultos. Estos son considerados de 20 a 64 años, son considerados adultos. Pero, claro, se subdivide en adulto joven que va de 20 a 39 años y el adulto, pues adulto normal que va de 40 a 64 años. Y cuando ustedes escuchen adulto mayor es el que tiene más de 65 años. Ya quiero que tengan bien claro esa parte. No se les puse este cuadrito ahí como adicional, porque esto sí les va a servir bastante, más que todo cuando tengan que manejar programas o curvas de crecimiento, ya sepan qué rangos constituye cada uno. ¿Ya? Entonces ya hablamos acá de la infancia, vamos a la adolescencia, así como algo rápido de lo que es cada uno. Entonces la adolescencia, ¿qué nos dice? Que es un periodo de la vida, obviamente, en donde se producen estos cambios biológicos, lo que son los cambios físicos que ya les mencioné. Tenemos también los cambios psicológicos, porque ya tenemos diferentes formas de ver la vida, ya nos rodeamos, ¿no es cierto?, de amistades, y los sociales, que como les digo, ya salimos con amigos, queremos experimentar nuevas cosas, ¿ya? Y esto que va a pedir una nueva reorganización de la personalidad. Es decir, que si yo era una persona tímida, al momento que conocí nuevas personas, me involucré en otras actividades, tal vez mi personalidad de alguna manera cambie, se modifique, ¿ya? En este momento, ¿no es cierto?, de la adolescencia, que es parte del ciclo vital, es donde se define la identidad, es donde la persona quiere saber quién soy, cómo soy guapa, soy bonita, soy inteligente, soy creativo, ¿ya? Y es donde se ven con mayor notoriedad los cambios y características socioculturales del contexto, ¿ya? En esta parte es donde yo veo mi identidad, veo cómo me gusta vestirme, cómo quiero que me vean los demás y así. Esperen un ratito, voy a ver un enchufe porque ya se me quiere apagar la compu. Ya, chicos, estoy en el laboratorio. A ver, ya, digamos. Ya, entonces ya pasando ya a una edad adulta, porque ya le abordamos a la adolescencia. En cambio, la edad adulta, ¿qué tiene que ver? Se caracteriza principalmente porque la mayoría de nuestras funciones ya están desarrolladas, ¿no es cierto? Yo en la parte física, biológica ya me desarrollé, ya crecí lo que tenía que crecer, ya mis mamas si fueron grandes, ya fueron grandes, si fueron como limones, se quedaron en limones, si mis caderas se ensancharon, o si me quedé plana, pues me quedé plana. Es decir, que la adultez ya ha desarrollado todo, ¿ya? ¿Y qué más? En esta parte dice que los individuos han desarrollado su punto máximo de salud física, es decir, que tienen, si es que son personas sanas, pues tendrán su salud física buena, se verá reflejado en la fuerza que sea más elevada, los reflejos más rápidos, máximo nivel de capacidad reproductora, ¿no es cierto? Porque aquí en la adultez es donde ya uno se reproduce, donde ya podemos traer como que
niños o hijos al mundo sin complicación, a diferencia de la adolescencia, ¿no es cierto? Los niños o jóvenes que quedan embarazados en la adolescencia tienen más riesgo de tener complicaciones en su embarazo. ¿Por qué? Porque todavía estas funciones no fueron desarrolladas totalmente. En cambio, aquí ya la persona está lista para, más que todo, aplicar su capacidad reproductora, como dice aquí. ¿Ya? Luego tenemos la vejez, que prácticamente pues es nuestra última etapa en este ciclo vital. Como dice ahí, entramos a la etapa final de la vida. Qué triste, ¿no es cierto? Y vamos a llegar, queramos o no. Es en donde contemplamos nuestra vida, es decir, vemos o cosechamos lo que sembramos, vemos nuestro camino, miramos atrás, vemos qué hicimos bien, qué hicimos mal. Nos toca aceptar nuestra propia vida. Si hicimos las cosas mal, pues estaremos cosechando cosas negativas, pero si hicimos las cosas bien, educamos, tuvimos hijos, educamos bien, trabajamos, ahorramos, pues claro, estaremos disfrutando todo eso bueno que supimos hacer. ¿Ya? Eso básicamente es la vejez. Es la etapa final en donde nos toca ver qué hicimos durante toda nuestra vida. Y claro está que es como que un don o un privilegio llegar a esta etapa. Muchos nos quedamos en la mitad y por muchas situaciones nos toca irnos de este mundo más pronto. Pero ojalá y Dios quiera todos lleguemos a esta etapa y podamos también ver y regresar a mirar a nuestro pasado y ver qué tanto hemos caminado, qué tanto hemos hecho bien y mal. Ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Ya? Ahora vamos a ver las etapas de desarrollo, ¿ya? De esta psicología evolutiva o psicología del desarrollo, vamos a ver sus etapas, ¿ya? Aquí aparece nuevamente este personaje, Eric Erickson. Él es el que propone estas etapas, ¿ya? ¿Qué nos dice? Él va desglosando diferentes características según la etapa del desarrollo de nuestra vida, va desde el infante hasta el adulto mayor. Claro, aquí vamos a ver otros rangos, ¿ya? Por eso no quiero que se me confundan con el cuadro anterior. El cuadro anterior es el que quiero que lo manejen clasificando cada ciclo vital, porque eso es el que nos manejamos aquí en Ecuador, ¿ya? En cambio, estas edades que ven aquí son de teorías de un personaje que ni siquiera es de nuestro país, es de otros lares que ya incluso ya ha muerto, pero él lo ha clasificado de esta manera, ¿ya? No quiero que se confundan en los rangos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Eric Erickson? Nos dice que su primera etapa de desarrollo, ¿no es cierto?, está en la parte infante, que va desde los 0 a los 18 meses. Y esta etapa él nos dice que es donde se da la confianza versus desconfianza, ¿ya? Él dice que en esta etapa se crean vínculos afectivos que dan sensación de confianza física. Para explicarlo mejor, en esta etapa es donde nosotros conocemos, ¿no es cierto?, a nuestro bebé, le damos amor, cariño y lo vamos, ¿no es cierto?, educando. Si este niño recibe este amor, este afecto, el niño va a desarrollar, va a crecer con confianza. En cambio, si este niño en esta etapa no recibió amor, lo dejábamos solo, lo gritábamos, no lo atendíamos bien, ¿qué va a desarrollar él? Desconfianza, ¿ya? Estaba leyendo hoy en la mañana y decía que cuando lográramos entender que en la niñez es donde se forma todas estas etapas, estos elementos importantes para nuestro desarrollo, entendiéramos mejor qué tan importante es tratar bien a nuestros hijos, de criarlos bien, de educarlos, de orientarlos, porque claro, yo soy consciente que muchas de las veces el trabajo y muchas cosas nos impiden estar con nuestros hijos. A veces nos toca delegar a otras personas a su cuidado, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo los cuidan. Pero desgraciadamente, pues es lo que nos toca actualmente. Yo le decía a mi mami, más antes era bonito. La mamá, la mayoría de las mamás era la que se quedaba en el hogar, criaba a sus hijos. Yo creo que la mayoría, bueno,
Yo creo que en un 60% al menos de los que estamos aquí crecimos con nuestra mamá en casa. Y bueno, yo sí tuve la dicha de crecer con mi mamá en casa pero actualmente la mujer ya cumple también un rol en la sociedad, ya también estudia, es profesional o también tiene que trabajar porque, claro, más antes era el hombre el que salía a buscar el pan de cada día. Pero bueno, a pesar de eso hay que saber distribuir nuestro tiempo, saberle dar un espacio a nuestros hijos, a pesar de todas las actividades y funciones que cumplamos como madres no descuidarnos, educar en ese tiempo o poco tiempo que tengamos que sea de calidad, que a pesar de que lleguemos cansadas o de alguna manera estar pendientes de ellos, darles ese espacio de que puedan conversar o de atenderlos. ¿Ya? Luego tenemos la otra etapa que es de bebé, que va de 18 meses a 3 años. ¿Qué nos dice? Aquí va la parte de autonomía versus vergüenza y duda. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Igualmente. En esa etapa, ¿no es cierto?, de 18 a 3 años, por lo general los niños empiezan a independizarse, empiezan a dejar el pañal, ya caminan, ya juegan por ellos solos. Como dice ahí, empiezan a explorar el mundo. Hay un mayor desarrollo de su cuerpo, empiezan a caminar, empiezan a dejar el pañal, el control fisiológico y va habiendo un poco de desarrollo lento, pero con grandes cambios. ¿Y qué pasa? Si nosotros dejamos que nuestro niño explore el mundo, lo dejamos, lo educamos con amor, con paciencia, le, le enseñamos a dejar el pañal de una forma adecuada, no agresiva, mi niño va a tener una autonomía mayor, no va a tener miedo. A diferencia de que todo esto lo hagamos mal, con odio, con gritos, con rabia, con castigos, lo que vamos a generar en nuestro niño es que crezca con vergüenza y duda, ¿ya? Entonces siempre hay este versus, hay el positivo y el negativo si es que no se hacen las cosas bien. Luego tenemos el preescolar, que es el niño de 3 a 5 años, ¿ya? Claro, aquí hay un mayor desarrollo de la creatividad, ya quiere aprender, ¿no es cierto?, a dibujar, ya canta, baila, quiere aprender a leer. Bueno, yo a los 5 años ya aprendí a leer, pero ya hay un mayor impulso de la creatividad, manipula el entorno, juega, canta, ¿no es cierto?, corre, tiene más energía, se comprende más, ¿no es cierto? Y si el niño con todo lo anterior fue creciendo de forma positiva, va a tener autonomía, va a tener iniciativa para todo, es decir, que siempre va a querer estar activo. En cambio, si el niño con todo lo anterior fue criado en un ambiente de conflictos, de pelea, de cero atención, en cambio va a sentir culpa por todo. Nunca va a tener la iniciativa ante nada porque siempre piensa que todo va a salir mal y que todo va a ser por su culpa, ¿ya? Luego tenemos a un niño de 5 a 13 años, en donde ya es un niño ya es independiente, ya está acabando la escuela y aquí que nos habla Eric Erickson sobre la laboriosidad versus la inferioridad, ¿ya? Comienza más la vida en sociedad, ya tiene más amigos, ya salen al parque, ya salen ellos solos, nos dicen, mami, mándame al parque, ya vuelvo. Comienza su vida en sociedad con los pares, ¿ya? Tienen mayor conciencia porque desde los 5 años ya desarrollan o sea, mayormente la conciencia los niños. Ya saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ya saben diferenciar del bien y el mal, ya son más conscientes. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Tiene más actividad en todo, se siente orgulloso de sus actos, y en este caso, si todo ha ido bien hasta ahora. En cambio, un niño que todo le ha ido mal, ¿no es cierto? Siente que no está bien, se siente inferior, siente que todo le sale mal, va a ver la parte de inferioridad, ¿ya? Posterior tenemos la etapa del adolescente que va de 13 a 21 años, según este autor, en donde está la parte de la búsqueda versus difusión de identidad, ¿ya? Esta es la parte donde uno busca
busca su identidad, busca qué le gusta, gustos por la música, gusto por la ropa, gusto por peinados, gusto por todo, de cómo es visto por los otros, ¿ya? En el adulto joven tenemos de 21 a 40 años, ¿ya? No tenemos la intimidad versus aislamiento. Aquí es muy importante, chicos, que si yo en toda mi etapa fui muy social, me llevé bien con todos, fui creado en un ambiente positivo, pues yo no voy a tener problemas en socializar con las demás personas. Incluso en esta etapa ya puedo, como dice ahí, lograr una intimidad, lograr estar con alguien, ¿no es cierto? Mi primer enamorado, mi primer, mi primer amor o ya incluso mi matrimonio, ¿ya? Esto va a depender mucho de cómo ha sido mi evolución desde niño, ¿ya? En cambio, si fui una persona que creció con miedo, aislado, con culpa, ¿no es cierto? Voy a tener mayor dificultad en poder relacionarme con las personas y voy a crear como que mayor aislamiento. Y eso sí puede ser negativo en esta parte cuando yo ya vaya a querer como que crear estos vínculos en la sociedad y tal vez pues incluso pueda quedarme solo. Creo que ese no es el objetivo de nadie, todo el mundo, no digo que todos tengamos esa meta, pero creo que nadie quisiera quedarse en el fin de sus años de viejito mirando su pasado solo. Creo que todos quisiéramos estar acompañados, aunque sea de su mejor amigo, ¿quién más no podría ser que nuestra pareja? ¿Ya? Luego viene el adulto maduro que va de 40 a 60 años, en donde nos muestra Eric Erickson la etapa de generatividad versus estancamiento, ¿cierto? Aquí ya surge la preocupación por la siguiente generación, es decir, ya soy un pasito en hacer adulto mayor, ya me estoy preocupando, ya mis arrugas, ¿no es cierto? Hoy me estoy envejeciendo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo trato de buscar un equilibrio entre la productividad en hacer más cosas, más dinero y el estancamiento, es decir, de parar, es decir, de vivir mi vida, es decir, ya estoy en una edad cerca del adulto mayor, no he disfrutado, no he viajado, entonces estoy buscando un equilibrio entre seguir produciendo o también parar, hacer una pausa, ¿ya? Luego viene la... Un ratito, me he estado cargando. Ya. Luego viene el adulto mayor, que en este caso dice más de 60 años, pero como vimos anteriormente, aquí en Ecuador se considera mayor de 65. ¿Ya? Aquí que nos dice integridad versus desesperación. Aquí es una etapa, ¿no es cierto?, donde yo reflexiono sobre mi pasado, qué hice mal, las cosas que hice fueron buenas, las estoy cosechando, pero también viene un sentimiento, bueno, no todos, pero en su mayoría un sentimiento de inutilidad. ¿Por qué? Porque ya uno, al llegar a esta etapa de adulto mayor, ya las fuerzas se disminuyen, aparecen las enfermedades, ya la persona ya no es tan activa como lo fue antes, ya quieren invitarlo a un partido de vóley, de fútbol, ya nos duele la cadera, la cintura, la rodilla, ya nos sentimos inútiles. Algunos se deprimen por esta parte y algunos se jubilan, ya dejan de hacer sus actividades, les viene la depresión y como les dije, aparecen las enfermedades. Ya, estas fueron las etapas que propone Eric Erickson y cómo se van dando como los cambios en cada uno. ¿Ya? Aquí les traje un video, no lo voy a reproducir ahorita porque ya estamos cortos de tiempo, pero igual va a quedar en la presentación o el sábado incluso los podemos ver para que los puedan ver en casa o el sábado si tenemos más tiempo. ¿Ya? Como les decía aquí al principio, la psicología del desarrollo va a depender de diferentes aspectos. El primero fue la edad, ¿no es cierto? ¿En qué etapa de vida me encuentro? Eso va a repercutir en qué desarrollo me encuentre. Y ya les nombré cómo vamos desarrollándonos en cada etapa de nuestra vida según la edad. Ya, pero otro factor que también tiene que ver para el desarrollo de esta psicología, ¿qué es? Es es la parte cultural, la historia, ¿no es cierto? La sociedad.
¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros no podemos decir que un niño de aquí de Latinoamérica, del tercer mundo, de la misma edad, vaya a ser igual a un niño, claro, que tiene la misma edad, pero del primer mundo. ¿Por qué? Porque somos criados en diferentes contextos sociales, en diferentes culturas. Puede ser que aquí, ¿no es cierto?, la educación está un poco más retrasada, a diferencia del primer mundo, en donde nos ganan, va un paso, dos, tres más adelante. Entonces, si comparamos a dos niños de la misma edad, pero de diferentes eh, lugares, en este caso, uno de aquí de Latinoamérica con otro de Europa, puede ser que su desarrollo psicológico, cognitivo sea muy diferente, porque tal vez aquí nuestras mallas curriculares están atrasadas, en cambio allá son niños que están más adelantados en cuanto a idioma, eh, mallas curriculares y todo eso. Entonces, sí va a depender mucho la cultura, el lugar en donde yo habite para mi desarrollo, ¿ya? Entonces, esa es otra parte que influye mucho para este desarrollo, ¿ya? Otra parte también son las experiencias, es la parte que yo vivo, o sea, las características que yo vivo ante una situación. Es decir, por ejemplo, yo como un ejemplo, yo me voy con mis amigas al concierto. Puede ser que yo lo viví al concierto de una forma magnífica, a diferencia que mi compañera dice, no, estuvo aburridísimo. Entonces las experiencias van a depender, ¿qué nos dice acá abajo? Que a pesar de presentar semejanzas de una persona a otra, ¿no es cierto? Las experiencias son o ocurren de manera distinta en dos sujetos distintos. Es decir, que yo puedo vivir la misma situación diferente a otra persona que también estuvo en la misma situación, pero tal vez la percibió de otra manera. ¿Ya? Y así lo vemos en muchas cosas, por ejemplo, en la materia de psicología, algunos les parecerá aburrida, no le ponen atención, les da igual, porque no viven la experiencia, no les interesa. En cambio, claro, habrán otras personas que sí, que les gusta la materia, que están muy atentos, que incluso investigan más de lo que les puedo aportar aquí, entonces van adquiriendo otra experiencia y así se va dando el desarrollo. ¿Ya? En esta parte también tenemos lo que es el origen e historia de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo. ¿Ya? Aquí, claro, es algo igual que hemos visto en lo anterior, pero aquí ya nos cita como que eh, edades, nos cita varios autores que nos dice que la psicología evolutiva se ha dado a conocer durante el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿ya? Claro, este se desarrolló mediante biografías, mediante la observación, es decir, que veían cómo el individuo iba desarrollándose desde niño, cómo iba satisfaciendo la curiosidad, cómo iba aprendiendo a hablar, aprendiendo a controlar sus esfínteres, todo esto. Es decir, que al principio nació esta psicología evolutiva por curiosidad, por ver cómo nos íbamos desarrollando en cada etapa. Por eso dice, a través de un carácter sentimental nació en un principio, es decir, por saber, por conocer, porque me da curiosidad cómo vamos cambiando en cada etapa. Pero, claro, ya posteriormente ya esto se fue haciendo más científico, es decir, que ya hicieron estudios más profundos de los cambios y el desarrollo del ser humano. Y dice que comenzó a usarse para investigaciones ya más profundas a partir de 1900. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los precursores o quiénes fueron los que dieron inicio a esta parte de psicología evolutiva? Fueron estos personajes. Algunos no los conozco, pero bueno, hay que mencionarlos. Tenemos a John Locke, que fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno. También tenemos a otro que es Rousseau, un filósofo y escritor. Y tenemos aquí al Charles Darwin, el famoso Charles Darwin que siempre nos enseñaron en la escuela, en el colegio, ¿no es cierto?, en las ciencias naturales. ¿Quién fue él? Fue un naturalista inglés.
¿Por qué lo conocemos? Yo creo que a muchos se les viene a la mente los piqueros de patas azules, ¿no es cierto? Que iban evolucionando su pico. También conocemos a las jirafas, que ellas fueron como que alargando su cuello para poder alcanzar los alimentos. Entonces, qué estudiaba Charles Darwin? La evolución, ¿no es cierto?, de estos animales. La selección natural. Sí, dígame. La selección natural también. Claro, exacto, fue mucho la adaptación. ¿Cómo se adaptaron? Decían que el que se lograba adaptar era el que sobrevivía. Los que no se lograban adaptar, pues morían. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las jirafas ya no habían árboles pequeños, solo habían altos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron alargando su cuello. Y los que lograban, pues, evolucionar, sobrevivieron porque lograban alcanzar ya las ramas y alimentarse. Y asimismo los piqueros, creo que según sus alimentos que iban encontrando, iban modificando su pico para poder encontrar sus animalitos, sus semillas y todo eso. La verdad es que de eso no es que conozca muchísimo, a mí la historia no me gusta mucho, pero Charles Darwin, ¿cómo olvidarlo, no es cierto? Creo que todos de alguna manera, aunque sea el nombre, se nos viene a la mente, ¿ya? Pero Charles Darwin no solo lo hizo en animales, él también dio un aporte a a la psicología evolutiva con este estudio. Yo no lo había escuchado, pero mire. Darwin dice que publicó una biografía de un bebé en el que expuso las observaciones que hizo entre 1840 y 1841 sobre las conductas, cambios físicos, desarrollo psicológico y desarrollo social de su hijo pequeño Dodi. Ya ven, él que estuvo haciendo, analizando, viendo, estudiando cómo su hijo se iba desarrollando y él hizo esta obra, la biografía de un bebé. Entonces ya nos aportó, nos dio como que un poquito más a la psicología evolutiva. Entonces, ¿qué nos dice? Que el interés que tenía Darwin estaba en estudiar la evolución de los animales, que ya les mencioné, y del hombre, ¿no es cierto? La importancia de la aportación de Darwin a esta concepción, a esta psicología, fue del niño, ¿no es cierto? Que dio una base científica, una base psicológica para entender cómo parte, cómo se desarrolla el ser humano, en qué orden se va dando todo esto. Ya, también tenemos a otros personajes, tenemos aquí también aporta bastante Sigmund Freud, que ya vimos la clase anterior. Sigmund Freud casi está en todo. Como les dije, sabes, el psicoanálisis, ¿no es cierto? Las dos tópicas, es una gran figura que ha aportado bastantísimo a la psicología, por eso Sigmund Freud lo escuchamos siempre. Ya también tenemos a Jean Piaget, que él también aportó bastante a esta psicología evolutiva y que de él también propone otras etapas también de desarrollo que ya lo vamos a ver más adelante. Y también aquí está Eric Erikson, el cual fue el que nos dio las etapas de desarrollo que recién acabé de mencionar. Entonces son personajes que aportaron mucho a lo que es la psicología evolutiva. ¿Ya? Como les dije, Jean Piaget es un personaje muy importante aquí en la psicología evolutiva. Es considerado, aquí dice, el padre de la psicología evolutiva, ya que ha sido el primer psicólogo que estudió la evolución psicológica de las personas, ha sido el primero. Este estudio lo hacía desde que nacen hasta que llega a la edad adulta. Todo esto lo hizo mediante los trabajos que publicó. Uno se llamado Teoría del Desarrollo Cognitivo, el otro se llamaba La representación del mundo en el niño, que lo publicó en 1926, el otro llamado El lenguaje y el pensamiento en el niño, que fue publicado en 1931. Es decir, que aportó con bastantes libros, bastantes creaciones, que nos dice ahí que ha publicado más de 50 libros. ¿Ya? ¿Qué nos decía Piaget? Que cuando el hombre nace, cuando nace netamente, solo dispone de una conducta llamada reflejos. Y es verdad, dice que estas conductas son innatas, ya nacemos con esto. Por ejemplo, cuando ustedes en los bebitos les ponían el dedo en la mejillita, ¿y qué hacía él? Buscar el dedo como pensando que es el pechito, ¿no es cierto?
por ejemplo, es el reflejo de búsqueda. También si le metíamos el dedo a la boca lo chupaba, ¿no es cierto? Reflejo de succión y otros más reflejos con los que el niño nace. ¿Y qué pasa? Estos son innatos, o eso nacemos. Desde ahí empieza nuestro desarrollo, es decir, que estos aspectos nos permiten, pues, desenvolvernos en este mundo para poder sobrevivir, porque imagínense si el niño no naciera con estos reflejos de succión, de búsqueda, no se pudiera alimentar prácticamente. ¿Ya? Y como les decía, Piaget también nos da otras etapas de desarrollo, al igual que las que mencioné de Erik Erikson, ¿ya? Entonces, él también nos da las etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué nos dice? Que la teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas, conforme su intelecto y capacidad para las relaciones que se van madurando. Es decir, cada etapa nos va permitiendo desarrollar diferentes acciones, diferentes conductas que nos va a permitir ir madurando nuestro cerebro, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Ya, entonces, Piaget nos muestra estas etapas que son cuatro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la de Erik Erikson eran más? Pero en cambio Piaget él las divide en cuatro, en donde nos dice que tenemos la sensorio-motora, que va de 0 a 2 años, en donde hay un aumento de aprendizaje mediante los sentidos e interacción con objetos, o sea, él los divide así. Luego nos muestra otra etapa que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, ¿ya? Aquí hay un mayor desarrollo de la función simbólica, es decir, que ya tenemos mayor entendimiento de las cosas. Ya sabemos que el semáforo, el rojo es para parar, que el verde es para pasar. Bueno, en el caso que estemos en un carro, ya entendemos que si vemos, por ejemplo, el carro de la basura, el sonido, ya sabemos que es de la basura. Entonces ya se desarrolla bastante esta función simbólica, ya que tenemos un mayor conocimiento de las cosas, tenemos un mayor dominio del lenguaje oral y escrito, ¿no? Claro, netamente de los 5 a 7 años ya es donde aprendemos a leer, a escribir. Ya la otra etapa que nos muestra Piaget son las operaciones concretas, en donde estas son más evidentes en la etapa de 7 a 12 años. ¿Ya? Y aquí los niños ya saben las multiplicaciones, ya hacen operaciones mentales, es decir, les decimos 5 más 12, ¿no es cierto? 17, es decir, ya desarrollan su mente, ya no necesitan hacerlo escrito, ya tienen mayor manejo de estas técnicas. ¿Qué tenemos más? La otra, la cuarta etapa de aquí y la última, que es la de operaciones formales, que estas ya se desarrollan desde los 12 años hasta la adultez, en donde ya tenemos un pensamiento más lógico, es decir, ya razonamos, ya medimos las consecuencias, un conocimiento o pensamiento abstracto, es decir, que ya le damos significado a las cosas que no son tan evidentes, ¿ya? Al pensamiento inductivo, deductivo, que nos permite tener un mejor panorama de la vida y entender ya más las situaciones. Entonces, si ven que Piaget, él divide ese desarrollo en estas cuatro partes. Ya, igual aquí hay un video en donde se explica mucho mejor cada etapa. Ya, vamos a dejarle hasta ahí, chicos. Ya no los quiero cansar. El sábado terminamos con lo demás porque todavía nos falta la mitad. ¿Qué les parece? ¿Que tienen alguna pregunta? ¿Ya hicieron el deber? Yo todavía no hago eso. Esto es el domingo a las 11 de la noche. Eso, chicos, ¿alguna pregunta del tema? Ya saben cómo es psicología. Dicen una preguntita. Bueno, no es del tema. Ya, díganme. Lo que ahorita nos dio también tenemos que pasar al cuaderno. Claro, todo de la unidad. Todo yo lo Ah, voy ya. subiendo y usted. Por ejemplo, aquí de esta parte, lo que me interesa más son las etapas, que vayan viendo, que las vayan diferenciando según cada autor cuáles son. Más que todo eso. De ahí las otras así definiciones, las que ustedes crean importantes las ponen, las otras
las pueden dejar. O sea, un resumen que sea importante, que lo puedan poder tener ahí en el cuaderno. Licenciada, y este sábado hasta la clase de hoy día revisaría, ¿verdad? Claro, la otra clase, continuamos con esta clase para terminarla. Y eso, como estamos adelantados, es como que no tengo mucho apuro en esta materia. Ujú. Y claro, y el sábado también vamos a ya sortear los temas porque quiero que después me ayuden ustedes exponiendo también. Son unos temas sencillos, como la autoestima, eso, la autoimagen. Bueno, eso vemos el sábado. Oiga, Alicia, yo tengo una pregunta. Dígame, Usted dijo que está activada hasta el domingo, pero aquí en el EVA está hasta el viernes. hasta el viernes. Y hasta el viernes ha puesto. O tal vez me estoy Sí, confundiendo hasta el con viernes. materia. Pero igual, yo creo que ya han tenido full tiempo. Después, si es algo sencillo, ¿o qué le ven ustedes? ¿O no lo Lo avanzan malo que es a, ustedes? lo malo que es a mano, Liz. Estamos con bastantes trabajos a mano. No, chicos, es que yo, sí, para pedirles a computadora no les pido, porque ¿qué hacen? Copiar y pegar. Al menos Pero permítanos hasta el domingo si una, quiere. ya les voy a revisar, porque tal vez me confundí con otra materia, porque como manejo cuatro y tengo que estar enviando deberes, entonces les voy a aplazar hasta el domingo, pero tiene que ser a mano, porque de alguna manera ahí van mejorando su ortografía, caligrafía, porque algunos sí, a veces todavía nos confundimos, pero porque si lo hago a computadora es un copy y pega, y ustedes saben, y así es. Eso, No, chicos, el trabajo está bien a mano, pero sino que el tiempo, nosotros decíamos que Ajá, por el tiempo más es, dicen, porque tenemos bastantes deberes a mano, igual el tiempo está corto. sí, sí, Entonces, por pero eso más es por el tiempo. De ahí está muy bien de lo que tenemos que hasta ya, entonces acomodarnos ya, en la caligrafía, ortografía y la letra misma. ya, chicos, entonces ya lo voy a cambiar el domingo, pero háganlo bien. Ya les puse ahí la ruta para que cumplan, porque tienen que ir cumpliendo parámetros, como el encabezado, el desarrollo, la bibliografía, eso específicamente, ¿ya? Ya, chicos, me despido. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el sábado. Gracias, Liz, Gracias, cuídense. Gracias, Liz. Licen.